regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Del día, 16 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Arrancamos a las 4 de la mañana, terminamos a la 1 de la tarde con mucha información y hoy queremos hablar viernes de las elecciones presidenciales, porque la carrera presidencial ya arrancó, y del papel que van a jugar las mujeres, pero sobre todo por un debate que se ha venido presentando, y ahí, Ana Cristina, quiero que usted me ayude, sobre lo que dijo Gustavo Petro en torno al feminismo, porque Gustavo Petro habló de que el feminismo era un feminismo de élite y un feminismo de las mujeres campesinas, que el feminismo se estaba quedando como la izquierda más o menos atrasada, pensando en la ideología del pasado, y que él y la Colombia Humana y el Pacto Histórico iban a ser el feminismo o iban a abarcar el feminismo de las mujeres de la Colombia rural. ¿Cómo fue? ¿Por qué el senador Petro y el candidato empezó a hablar de feminismo en medio de la contienda electoral? Sí, Camila, eso fue en una entrevista que le hicieron del diario El País y le preguntaron sobre precisamente pues, las políticas feministas y su campaña de 2018 con su fórmula Ángela Robledo. Entonces, cuando le hicieron esta pregunta sobre el feminismo, él respondió literalmente pues al pie de la letra, dijo, abro comillas, el feminismo se ha quedado con la vieja izquierda tradicional en la esfera intelectual de la gran ciudad sin vinculación con la población, cierro comillas. Ahí pues no solamente la pregunta sobre el feminismo, sino que cuando dice sin vinculación con la población, pues ¿será que piensa que la población solamente es la que está en el área rural? O sea, población hay o sea, hay en la ciudad, en el campo, en todas partes hay población. Pero entonces además, no entiendo bien eso de la vinculación. Y Camila, que nos enseñen a las mujeres cómo hacer el feminismo también es pues como simpático. Vamos a hablar con mujeres del Pacto Histórico para entender un poco a qué se refirió Gustavo Petro cuando dijo eso. De hecho, escuchémoslo de su propia voz cuando habló del tema de la división dentro del feminismo. El feminismo se ha quedado como la vieja izquierda tradicional en unas esferas intelectuales de la gran ciudad, sin vinculación con la población. Y creo que ahí hay una gran falla que nosotros, no me refiero sino al movimiento, tiene que resolver. Porque hay que construir una agenda de las mujeres de Colombia. Yo, por ejemplo, como presidente hoy, si tuviese la posibilidad, digamos, de ser presidente y de hacer una reforma agraria, no le entregaría la titulación al hombre campesino, sino a la mujer campesina. Pero tiene que ver con algo que me parece fundamental, y es que al final el hombre campesino dejó perder su tierra, incluso muchas veces la vendió a la mafia, porque su vinculación con la tierra era básicamente productiva, era comercial. Mientras que la mujer tiene una relación con la tierra que tiene que ver es con la vida. Muy parecido al sentimiento indígena en Colombia. Entonces, cuidar la tierra fértil, que es cuidar el agua, y cuidar la alimentación de la sociedad, es una tarea que podría ser mucho más eficaz en manos de la mujer campesina que el hombre. Y a ese tipo de cosas he venido llegando, pero no de la mano del feminismo, que no ha planteado esos temas. Es que como feminista, pero que le pongo un apellido. Feminista popular. Que me parece nos acerca más a la posibilidad concreta de que la mujer en general tenga poder dentro de esta sociedad. Y como el propio candidato y senador Gustavo Petro plantea que dentro del movimiento y dentro del gran pacto histórico, pues tienen que abordar este tema, quisimos llamar a 3 integrantes del pacto histórico, a 3 mujeres que yo creo que se consideran feministas, para preguntarles sobre esta división que hace el senador sobre el feminismo de las élites y lo que plantea el pacto histórico, que sería el feminismo popular. María José Pizarro es representante a la Cámara por los Decentes. Representante Pizarro, bienvenida. Muy buenos días, Camila, muchas gracias por esta invitación y bueno, un saludo a Cielo y a Marta, por supuesto, también mujeres
de este pacto histórico que estamos construyendo. Marta Peralta Epillú, abogada y líder indígena, bienvenida, también miembro del pacto histórico. Gracias por acompañarnos para hablar de feminismo y de esta división que se ha planteado desde el líder del movimiento, feminismo de élite y feminismo popular. Gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí feliz de acompañarlos el día de hoy con mis otras compañeras. Y por último, quiero saludar a la constitucionalista y abogada también del Pacto Histórico, Cielo Rusinske. Doña Cielo, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Camila, gracias por la invitación. Un saludo a las compañeras de panel, a María José, a Marta Peralta y a los demás compañeros de la mesa. Y empiezo por usted, doctora Rusinske, y es esta división que plantea el doctor Gustavo Petro del feminismo popular y el feminismo de las élites. ¿Por qué? ¿Eso es algo que ya se han planteado o esto fue algo con lo que salió en una entrevista el senador y las sorprendió a ustedes, las feministas del movimiento? No, yo creo que primero él no hace una división o una supuesta oposición entre un feminismo de élite y un feminismo popular. Yo creo que él está haciendo una crítica que además comparto entre un cierto sector del feminismo que de alguna manera ejerce una cierta hegemonía precisamente a nivel, por ejemplo, de los medios de comunicación o que por sencillamente pues una ubicación de alguna manera de estar en la gran capital pues desconoce algunas problemáticas que en la actualidad requieren como urgencia precisamente una respuesta por parte de las mujeres de Colombia, que hay un feminismo, un cierto sector que se limita a dar debates teóricos y limitados a un sector minoritario de la sociedad que lamentablemente no está conectado con muchas urgencias y muchas circunstancias máximas en el contexto de la pandemia que están, digamos, viviendo en los territorios de Colombia. Entonces yo no creo que se haya tratado en absoluto de una oposición entre los feminismos. Hemos hablado en el pacto histórico de la necesidad de un diálogo horizontal entre las diferentes perspectivas de feminismos e incluso de la necesidad de comprender que las mujeres para hablar de feminismo o para reivindicarse como feministas no tienen que tener necesariamente una formación o una etiqueta de cierto tipo o acoger una u otra perspectiva, sino sencillamente el feminismo lo primero que debe hacer es acompañar precisamente la construcción de una sociedad igualitaria y una sociedad que garantice los derechos para todas las mujeres sin distinción alguna en razón de raza, de formación o de nivel económico social. Déjeme, yo le pregunto esto a la representante a la Cámara, María José Pizarro, porque cuando usted dice el feminismo, que por su ubicación, tal vez en las grandes ciudades, en medios de comunicación, en la política, ha abordado temas a nivel teórico y no a nivel práctico y se olvida de las mujeres en el sector rural, pues ahí yo pienso inmediatamente, por ejemplo, en usted, representante María José Pizarro, porque usted tiene pues gran visibilidad y es representante a la Cámara, congresista, representante mujer, y tal vez este debate que hay dentro del pacto histórico que plantea un sector como el de doña Cielo, pues pone el dedo sobre mujeres como usted, en donde dice, oiga, están dando un debate teórico y se les está olvidando el territorio. No, yo al contrario no siento para nada que Cielo se haya referido en esos términos, al contrario. Yo soy una mujer que está en los escenarios de poder, por supuesto, porque es el mandato que me ha entregado la ciudadanía, pero también soy una mujer que recorre los territorios de este país y podría afirmar que somos muchísimas las mujeres de la Colombia humana que cotidianamente y del maíz y del polo democrático y de las distintas fuerzas políticas y sociales que componemos el pacto histórico, que hacemos presencia cotidiana en los territorios y además tenemos una historia de liderazgo en los territorios. Nosotras no llegamos y yo no llegué al Congreso de la República solamente porque fuera la hija de Carlos Pizarro, también llegué porque tenía un proceso de liderazgo en la construcción de paz y de memoria en los territorios. Pero entonces, ¿a quién se refiere la discusión? Cuando hablan de unas feministas de élite que están en los medios de comunicación, que están en el poder central, ¿a quién se refieren? Porque yo y de pronto entonces malinterpreté a la señora Rusinske, pues pienso en quiénes, mujeres congresistas que están en Bogotá, que son del pacto histórico y que dicen, oiga, tal vez hay que hacer un feminismo popular. Entonces, ¿a quién se están refiriendo? Mira, primero, yo creo que no hay feminismo, creo que hay feminismos múltiples. Está el feminismo étnico, está el feminismo popular, están feminismos que también se han construido desde la academia valiosísimos, están el feminismo de nuestras madres y de nuestras abuelas y por supuesto está
y por supuesto también está el feminismo, que también están construyendo las juventudes, que están construyendo las mujeres jóvenes, y todo eso es un escenario dialógico, algunas veces en disputa, pero todas vamos hacia el mismo lugar, y es el reconocimiento a los derechos de todas las mujeres, independientemente de su clase, de su condición social, de su vida, de su territorio, de su, digamos, de sus géneros. Pero sí, pero entonces permítame, porque es que cuando hacen la explicación y cuando yo oigo a Cielo Rusinque y a interpretar, digamos, el debate que se da dentro del pacto histórico, pues sí me parece que hay un dedo acusatorio sobre el feminismo. Las mujeres en la ciudad se olvidaron de los temas realmente importantes, sobre todo en medio de la pandemia. Y quisiera preguntarle a Marta Peralta eso. Si usted, señora Peralta, considera que esa discusión sobre la mujer, sobre los derechos de las mujeres, se terminó olvidando de las mujeres en los territorios. Claro que sí. Yo creo que aquí tenemos que llegar con un discurso claro y unas respuestas claras. Si hay un feminismo de élites, pero no a eso se refería en la propuesta, por ejemplo, Gustavo Petro. Por ejemplo, yo no te puedo hablar a ti de feminismo. Yo me reconozco y me autorreconozco como mujer, ¿sí? Porque mis raíces, mi sentir indígena no tiene la claridad de un concepto de feminista, sino de mujer. Mujer y hombre que generan el equilibrio en la madre tierra. Pero sí, aquí tenemos que hablar y ser sinceros entre nosotros, y es que sí existe un feminismo electorero, sí existe un feminismo que en épocas de campaña se dan el discurso de la mujer, del cuidado, etcétera, pero que ya después, una vez electo, es diferente. Por ejemplo, yo tengo que decirlo, la figura aquí o la persona que podemos describir como un feminismo de élite es Claudia López. ¿Sí? Una vez estando en campaña habló de la defensa de los derechos de las mujeres, pero por ejemplo en la pandemia todos lo vimos, ¿sí? Desplazaban a nuestras mujeres indígenas, las violentaban en las marchas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, te haces elegir con un discurso feminista, entre comillas, que no lo comparto, pero lo respeto, y luego cuando llegas a gobernar, pues haces todo lo contrario, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, desde el Pacto Histórico, hoy se acoge por primera vez una candidatura presidencial indígena que viene desde los territorios, que viene desde esas realidades, que viene de esa Colombia profunda que no necesariamente están en Bogotá o han sido herederas de apellidos, de trabajo, de un discurso feminista, de un cargo, digamos, de títulos, sino que viene de esa Colombia profunda, decir, yo también como mujer estoy para aportarle a la construcción de este país. Y en eso es lo que se destaca el Pacto Histórico. En la inclusión de la mujer de ciudad, de la mujer de rural, pero también esa mujer campesina, afro, indígena, que nunca ha tenido voz y ha sido invisibilizada por todo este tiempo. Cielo, yo le quiero preguntar a usted porque pues siento que es una obviedad el tema de que existen diferentes clases de feminismo. Creo que eso pues lo aceptamos. Gustavo Petro pues no se inventó el feminismo rural y digamos que yo creo que ya hay una interconexión clara entre el feminismo en las ciudades y el feminismo rural en los territorios, y creo que las mujeres han avanzado a entender ese puente. Pero a mí sí me parece interesante lo que está pasando en el Pacto Histórico, porque estamos viendo al líder más evidente del Pacto Histórico, el señor Gustavo Petro, hacer una alianza con el señor Sade. Es un líder, digamos, político antiderechos que ha criticado el aborto, y hace 2 días cuando a Petro se le preguntó por el aborto, pues también tuvo una respuesta muy ambigua. ¿Ustedes de verdad les parece que en toda esta clase de feminismos cabría también una agenda antiderechos como la que de pronto está proponiendo o se está aliando el Pacto Histórico con estas personas que al final son antiderechos? ¿Esto cabe en una corriente feminista, Cielo? Por supuesto que no. Yo creo que aquí lo primero, no se ha hablado de un feminismo rural, se habló de un feminismo popular, no se habló de la invención de un término, se habló de una agenda feminista popular.
Yo creo que precisamente no nos debemos quedar en esas discusiones que se limitan a tergiversar o a poner etiquetas, en fin, evitando las discusiones de fondo. Lo que refieres en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres y la posible agenda, que en ese sentido podría ser retroceder en un movimiento progresista como el Pacto Histórico, pues no tiene ningún asidero. Digamos que el Pacto Histórico está abierto a todas las tendencias políticas que se acojan a un programa y unos compromisos programáticos en torno a unos fundamentales democráticos, precisamente para hacer frente a esta crisis democrática que estamos enfrentando y a esa necesidad de darle un giro a la historia por completo y tener un gobierno representativo de las mayorías. En esa medida, yo no veo bajo ninguna, yo no veo desde dónde se puede sacar, me parece un razonamiento salido de los cabellos, que porque llegue una persona con unas convicciones religiosas que en el marco de nuestra constitución política y sabiendo que eso es un Estado laico, merecen toda la respetabilidad y en el marco de la tolerancia existe algo que es la objeción de conciencia, por ejemplo, para el evento de que se vayan a votar leyes que, por ejemplo, una persona en razón de sus convicciones religiosas no comparta, en ninguna medida, yo no sé, esta persona llega al Pacto Histórico, pero no habla de llegar con una agenda antiderechos o con una agenda... O sea, ustedes mañana Alejandro Ordóñez se levanta y los quiere apoyar y ustedes le dicen bienvenidos. Es decir, ya hemos visto al señor Petro posar con unos corruptos en Valledupar, con el señor Sade, hacer alianzas con políticos tradicionales. Es decir, aquí todo el mundo está bienvenido a este pacto histórico. Valeria, no sé a qué corruptos te refieras, no sé si se trate de personas que han sido condenadas por algún delito, no lo conozco, no sé a quiénes te refieras. Por el señor Sade, es una persona que estoy conociendo que hasta donde yo sé no tiene ninguna sentencia por corrupción, si es lo que quieres referir. No sé si por el hecho de ser cristiano eso quiera hacer una amalgama entre cristianismo y corrupción. Yo sé que en la actualidad... Estoy hablando del congresista condenado por corrupción Ricardo Chahín y el señor Lázaro Calderón, también excongresista condenado por peculado en una foto hace unos días con el señor Gustavo Petro. Una foto, no tengo conocimiento de que hayan llegado al pacto histórico, no tengo conocimiento de que hagan parte integral de ese proyecto político y bueno, no sabría decir a qué se ve esa foto o en qué contexto se daría. Lo que sí puedo decir es que en el marco de un Estado social y constitucional de derecho, todas las creencias son respetadas, nadie puede ser juzgado ni rechazado de plano en razón a sus convicciones. Por ejemplo, yo soy católica y eso no hace que sea yo un antiderechos, defiendo el aborto, defiendo los derechos reproductivos y los derechos de las mujeres, defiendo la diversidad sexual. Y en el caso del señor Sade, hasta donde tengo conocimiento, él no ha llegado con una agenda o con unas precondiciones en ese sentido para ir al pacto. Quien llega al pacto está aceptando de plano unos acuerdos programáticos en torno a un fundamental, y vale decir que aquí las mayorías de los movimientos ciudadanos que han adherido a este compromiso político son progresistas. Entonces, que una voz minoritaria que llegue, que de pronto en razón de sus convicciones religiosas o algunos comentarios que haya hecho anteriormente o algo así, dé para pensar que es que aquí más o menos se va a cambiar por una agenda retrógrada en materia de reconocimiento de los derechos por los que tanto hemos luchado desde el progresismo, pues me parece sencillamente un sinsentido. Y pues precisamente... sí. Doña Cielo, perdóneme, es que yo le interrumpo ahí porque es que yo la oigo usted hablar y usted habla de estar en pro de unos derechos que todas las feministas, así sean ricas o pobres, pues todas también están a favor de esos derechos. Ustedes hablan de feminismos múltiples, de construcción igualitaria para todas las mujeres, pero lo que yo sí que le quisiera preguntar es, pues ustedes de alguna manera están desestimando a las mujeres que han pertenecido a ese feminismo tradicional o elitista que ustedes dicen, que es que hay muchas mujeres de clase media, sí, viven en urbes y no en el campo, pero también son feministas y no son de élite, pero ¿no está siendo ustedes un poco excluyentes también para aquellas mujeres que toda la vida se han identificado como feministas, que han permanecido al lado de este movimiento feminista que ustedes ya están desestimando de así porque sí? No, lo primero que yo te quiero decir es que si hay un feminismo de hecho pro vida también existe. Y la idea es que precisamente pues aquí no estamos juzgando, no es mi caso, por ejemplo, yo no podría desestimar a las mujeres que vienen al urbe o que son formadas o que vienen de un determinado sector social porque entonces me estaría autoexcluyendo, entonces eso sería de por sí ya un sinsentido. Aquí no se trata de desestimar a alguien y yo no sé por qué como esa orientación de ustedes a querer ponerles unos nombres propios cuando se está hablando de una crítica que yo considero que es válida, desde esa falta de conexión de pronto de un cierto feminismo hegemónico, y cuando digo hegemónico es porque es el que está poniendo los debates en el día a día. Entonces, mientras estamos
estamos hablando de que una persona usted es un machista, no hay un debate de fondo, no hay un argumento lógico, constructivo en una democracia, estamos perdiendo de vista, por ejemplo, todas las consecuencias de la desigualdad y cómo se han aumentado las brechas en materia de igualdad de género a raíz de la pandemia. Mientras estamos hablando día a día, por ejemplo, de cuestiones como si alguien si utilizó bien o no el término de feminismo popular, o si una mujer tiene derecho o no a reivindicarse como feminista, resulta que estamos olvidando algo tan grave como lo que ustedes estaban anunciando justo al comienzo de este programa, como el aumento de las violencias de género en los hogares que han llevado, por ejemplo, al aborto, a los embarazos infantiles. Pero mire, ¿sí? Pero doctora Rusinski, espérese, porque usted dice que nosotros estamos tratando de ponerle nombre propio, y quiero, doctora Pizarro, preguntarle a usted, porque acá muchos seguidores del Pacto Histórico me piden que les pregunte directamente, quienes las están escuchando y viendo en estos momentos, y es que si toda esta discusión también se origina en un nombre. Se habló de Claudia López, pero realmente se habla de Ángela María Robledo. Toda esta división y todo este debate se plantea por la situación política de Ángela María Robledo con Gustavo Petro hace 4 años y ahora no estando en el Pacto Histórico. Miren, yo pues lo primero es que yo quedo muy sorprendida porque siento, por un lado, que aquí lo que se nos busca es conducirnos a una serie de respuestas que nada tienen que ver con lo que nosotros estamos construyendo. Yo, en primer lugar, tengo la mejor de las relaciones con Ángela María Robledo y con todas las mujeres progresistas y mujeres democráticas que hay en nuestro país. Estamos hablando de gente que está dispuesta a construir un verdadero cambio para Colombia. Cuando ustedes nos plantean todo este escenario, yo les pregunto si Gustavo Petro va a gobernar para el progresismo colombiano o si Gustavo Petro va a gobernar para todos los colombianos y colombianas, y yo quiero recordarles 3 cosas que me parecen importantísimas. En primer lugar, nosotros somos la única coalición que tiene mujeres indígenas valiosísimas como Arely Suriana, que yo pues personalmente quedé absolutamente sorprendida con la talla y con la calidad del discurso y con la forma en la que ella ha sido en sí misma una mujer indígena absolutamente convocante. Tenemos una mujer de la talla de Francia Márquez, lideresa ambiental, y estas son nuestras precandidaturas presidenciales. Mira el resto de las fuerzas políticas, cuántas mujeres hay y cuántas mujeres populares que vengan del pueblo, que vengan de los territorios, que se expresen desde los territorios, hay en distintas candidaturas. En segundo lugar, nosotros no estamos hablando, estamos haciendo. Fíjate tú que somos la única lista por ahora que se ha tomado en serio el feminismo, que se lo ha tomado en serio. Somos y estamos presentando una lista cerrada, cremallera, que de facto garantiza la representatividad por igualdad de mujeres y de hombres. Quiere decir que no solamente vamos a hacer una bancada paritaria, una bancada con los mejores hombres y las mejores mujeres del progresismo y de los sectores democráticos de este país, sino que además estamos proponiendo una lista que tiene un fuerte componente étnico. Quiere decir que vamos más allá. Entonces, ustedes nos presentan toda una serie de debates, pero no se hace el más mínimo reconocimiento a lo que como pacto histórico estamos construyendo. El hecho de que lleguen fuerzas políticas diversas, otras fuerzas políticas, no quiere decir que nosotras estemos abandonando la reivindicación de nuestros derechos. A mí no me podrán decir jamás, porque mis principios en relación con las causas femeninas, con las causas de las mujeres y con las causas feministas son inclaudicables. Esas no son negociables. Nuestros derechos no son negociables, y al interior de nuestras fuerzas yo seré una de las voces femeninas conjuntamente con otras mujeres valiosísimas que hay en este pacto histórico, que vamos a poner de presente que la agenda del pacto histórico tiene que ser una agenda con las mujeres, que tiene que ser una agenda para las mujeres, porque este pacto es con las mujeres o no es pacto, y esto no es un eslogan, es sencillamente una forma de hacer política, y hay un tema de coherencia, y esto es importantísimo entre lo que decimos y hacemos. Ustedes pueden hacer toda una revisión de mis principios como mujer y en mis principios como mujer feminista en construcción, además, y ustedes van a ver un principio de coherencia de principio a fin. En ningún momento he abandonado mis ideales y sigo siendo una mujer del pacto histórico, una mujer coherente y una mujer que ha sido voz también al interior del Congreso de la República defendiendo los derechos de las mujeres. Y eso es lo que prima. A propósito de lo que usted está comentando, doctora Pizarro, yo le quiero preguntar a Marta Peralta de Piayú, porque ella utilizó una expresión, ella habló del feminismo electorero y le puso nombre propio a ese feminismo electorero. Habló de la doctora Claudia López. ¿De qué manera ese feminismo electorero, doña Marta Peralta de Piayú,
puede probarse en el caso de la doctora Claudia López? ¿En qué sentido puede decirse que ella utiliza el feminismo para buscar réditos electorales? Voy a respondértelo de manera muy concreta porque me quiero referir a otros temas más importantes. Yo me refería a ella porque cuando las mujeres, algunas mujeres también han utilizado en su discurso de campaña el tema de la defensa de la mujer y del feminismo. Pero vemos que gobernando, como lo había dicho anteriormente, vemos que gobernando, y más lo viví en época de pandemia, donde a las mujeres indígenas, pero también de los estratos bajos aquí de Bogotá, lo que hacía era respondérsele con el ESMAD. Lo que hacía, en vez de sentarse a dialogar de mujer a mujer, a buscar soluciones para estas problemáticas, lo que hacía era que se reprimía. Entonces, lo que veíamos era que las mismas mujeres, basadas en sus temas feministas, que ya ustedes saben cuál es mi pensamiento al respecto, era excluir a otras mujeres, ¿sí? Era aniquilar a esas otras mujeres. Pero más allá de eso, ¿sí? Porque si era de referirnos a un nombre, yo me refería a eso, pero la estrategia o lo que está planteando el pacto histórico no se reduce a una persona. No se reduce a Ángela María Robledo para nada, porque ella sigue siendo parte, pues, de la construcción que juntos iniciamos en el 2018 y que generó ventajas y avances para este sector de esta alianza que hoy crece. Yo creo que nosotros hoy estamos pensando en hacer acuerdos con los que piensan diferente. De nada sirve unirnos los que pensamos igual. Y aquí habrá que hablar con muchos sectores. Y aquí tendrá, y el pacto histórico está demostrando eso, que cada día llegan más sectores y diferentes con los que siempre hemos coaligado y con los que siempre hemos construido propuestas. El hecho de que hoy lleguen sectores de la iglesia en sus distintas perspectivas no quiere decir que el pacto histórico se va a aislar de eso, porque ellos hacen parte del país. Pero doña Marta, entonces yo le hago una pregunta a usted. Si nosotros ganamos la presidencia de la República, habrá que hablar con Uribe. Claro, pero entonces el pacto, doña Marta, le pregunto, cualquier movimiento político, cualquier intención de llegar al poder, no importa cuál sea, pues tiene un común denominador. A este pacto histórico, ¿qué lo une? Usted dice, claro, hay que conversar con el contrario. Hacer un pacto histórico implica que aquel que piensa distinto a mí se una y nos sentemos a dialogar cuál es la Colombia que queremos. Entonces, ¿qué es lo que une al pacto histórico? ¿Cuál es ese eslabón de unión que dicen ustedes está para quien quiera estar dentro del pacto histórico? ¿El apoyo a Gustavo Petro o cuál es el eslabón que hace que todos se unan? Yo no te puedo hablar del apoyo de Gustavo Petro porque Gustavo Petro no es el único precandidato en el pacto histórico. Yo tengo una candidata propia, por ejemplo, que es Arelis Uriana. Quienes quieren girar todo en torno a Gustavo Petro a veces son ustedes. Porque yo digo una cosa, si hubiera llegado este señor allá a apoyar a Fajardo, ustedes lo estuvieran cuestionando. No, bravo, se suma, crece. No, yo creo que ahí sí, yo me muero de la pena, doctora Peralta, me muero de la pena porque usted nos está endilgando acá que nosotros estamos apoyando a Fajardo y eso sí no se lo permito. Porque usted está diciendo entonces, que si el señor hubiera llegado a apoyar a Fajardo, nosotros le hubiéramos hecho un momento, y nosotros lo hubiéramos aplaudido y eso no es cierto. No te sacuda, es un ejemplo. No, pero es que ese ejemplo hace carrera y entonces tienen ustedes la tendencia a acusar que cuando uno hace preguntas, entonces es porque está apoyando a otro candidato. Y por eso la molestia. No es cierto. Nadie ha dicho eso en esta reunión, que usted jamás, no se lo he escuchado ni a mí misma ni a ninguna de las compañeras. No, porque usted le acaba de decir que si hubiera llegado el señor a donde Sergio Fajardo no hubiéramos dicho nada. Por ejemplo, si hubiera llegado, sí, eso, si hubiera llegado, esa es mi expresión. Pero en este sentido, ¿en qué vamos y en qué queremos avanzar? Es que acá nosotros tenemos, sí, una agenda por el país, por mejorar las condiciones y las desigualdades en las que hoy están presentándose desde los territorios más profundos, y esto es lo que nos anima a nosotros a unirnos a un pacto histórico. Yo de La Guajira me anima el pacto histórico para evitar que haya más hambre en mi territorio, para evitar que cada día mueran más niños de hambre y de sed, para que el agua llegue a nuestro territorio y ya se acabe la corrupción. Entonces aquí hay una agenda basada en la vida,
basada en la protección de los derechos humanos, basada en la paz. Y por eso les digo, si ganamos y toca hablar con Uribe, tocará, porque la guerra tiene que parar. ¿Sí? Yo quisiera que nos Camila, remitiéramos. Un minuto, no sé si me permiten un segundo, me quisiera hacer A mí un también apunte. me gustaría intervenir. Sí, las escucho, doctora María José. Perfecto, no, mira, es que a mí me gustaría aprovechar este espacio, porque creo que es un espacio en el que se está hablando de un tema que es absolutamente importante y que miles y millones de mujeres en el país están esperando escuchar, y es precisamente una invitación que nosotras queremos lanzar a todas las mujeres de este país, a las mujeres que han construido desde el feminismo más académico teorías importantísimas sobre los distintos feminismos, pero sobre todo sobre la agenda de las mujeres. Queremos invitar a las mujeres populares, a las mujeres que desde los barrios trabajan cada día para sacar a sus hijos adelante y que además se han visto terriblemente afectadas en medio de esta pandemia. Somos nosotras las que nos hemos llevado a peor parte. Acababan de ustedes de decir justo antes de que iniciara este programa como en el DANE se estaba advirtiendo que el embarazo adolescente ha aumentado un 9%. Fíjate que eso yo lo advertí en 3 audiencias públicas que realicé durante la pandemia con organizaciones de mujeres, y era precisamente el miedo que teníamos las mujeres a ese aumento dramático del embarazo adolescente, porque muchas están en hogares violentos. Entonces se trata de si el pacto histórico va a liderar una agenda por los derechos de las mujeres, una agenda de las mujeres, o si sencillamente serán mujeres trabajando en política. Pues no, yo creo que aquí podemos aprovechar este espacio para lanzarle ese mensaje a las mujeres, y es que hay un grupo de mujeres que tendrán una bancada paritaria defendiendo la agenda de mujeres y haciendo realidad muchas de las políticas públicas que se han quedado en el tintero, muchas de las leyes que se han quedado en el tintero, porque si queremos una sociedad diferente tenemos que trabajar para ese 50% de la población que somos mujeres. Entonces no me parece ni siquiera que sea el tema del debate empezar una discusión en torno a Gustavo Petro, o en torno, si vamos a hablar del feminismo, si vamos a hablar de las mujeres en la Colombia humana, entonces hablemos con las mujeres de la Colombia humana, y aquí hay voces absolutamente representativas. Tú puedes ver la diversidad que hay una visión absolutamente ancestral y étnica, y además de una presidenta de un partido político que es Marta Peralta. Estás hablando con una mujer como Cielo, que te ha expresado aquí sus visiones del feminismo. Estás hablando conmigo que tiene su propia postura. Nosotras estamos dispuestas a dialogar entre nosotras, y por supuesto que vamos a dialogar con todos los sectores, y que aprovechamos este espacio para que las mujeres desde la academia que han construido esas teorías del feminismo tan valiosas nos acompañen y construyan con nosotras. Aquí están las puertas abiertas, y definitivamente vamos a seguir en este esfuerzo por cambiar a Colombia, y cambiar a Colombia requiere del concurso de todos los sectores políticos y sociales de este país, por supuesto incluyéndoles a ustedes desde los medios de comunicación, que gracias a Dios nos interpelan, Sí, yo ya le voy a preguntar algo, doctora Rusinque, y efectivamente, representante Pizarro, eso es lo que estamos tratando de hacer, hablando de asuntos de feminismo entre mujeres, porque es que si miramos el origen de esta conversación, es decir, el feminismo surge en muy buena parte por un fenómeno de exclusión, en que se deja a las mujeres por fuera, en que son mujeres que estamos cansadas ancestralmente desde hace mucho de que los hombres nos estén dando instrucciones de cómo vivir, de cómo hacer las cosas, y hoy estamos discutiendo aquí porque un señor que es Gustavo Petro llega y le dice a un medio como El País cómo debe ser el feminismo, dando instrucciones de cómo debe ser el feminismo. Yo le pregunto a la doctora Rusinque, ¿a usted no le parece que un hombre indicándoles, dando raya, pues tirándole raya a las mujeres de cómo debe ser el feminismo, no es algo en exceso patriarcal? A mí me parece sobre todo algo falta de profesionalismo la manera como tendenciosamente estás formulando tus preguntas, Ana. Yo te quiero responder primero para ir en orden. Estás hablando de qué es lo que nos convoca aquí, qué convoca el pacto histórico, cuáles son los acuerdos que se están haciendo. Ha sido de público conocimiento que el acuerdo histórico, el pacto histórico es ante todo un compromiso por la consolidación de los acuerdos de paz, y es ante todo un compromiso por la consolidación del Estado social de derecho, que en manos de los gobiernos neoliberales que hemos tenido tradicionalmente desde que logramos la Constitución del 91, no ha logrado materializar esas promesas incumplidas que allí fueron estipuladas. Por otra parte, están tratando de dejar en el aire que es que en el pacto histórico se recibe a todo tipo de personas al juicio de ustedes reprochables. Lo que me parece muy paradójico o irónico es que están desconociendo ustedes que al día de hoy estamos en manos de uno de los gobiernos más cuestionables, más antidemocráticos que hayamos conocido en la historia
reciente de Colombia, un gobierno que además viene de continuar lo que es el régimen uribista, en el que precisamente pues fue, digamos, se caracterizó por ser un gobierno de prácticas antidemocráticas, criminales, delincuenciales, y que sin embargo costó con la simpatía ciudadana de más del 86%. Para sorpresa de ustedes de pronto y para que de pronto se sigan escandalizando, yo espero que sean muchas más las personas arrepentidas de haber apoyado, de haber participado en un régimen como el uribista, que pretendemos lograr alguna... Doctora Rusinque, pero cielo, déjame yo le interrumpo un segundo. No, pero permítame, porque usted interpela a Ana Cristina y dice que ella está haciendo una pregunta tendenciosa. Claro, y esa es su primera constatación. Pero doctora Rusinque, pero usted dentro de su respuesta, asidero probatorio, por favor. Pero doctora Rusinque, permítame, yo le digo una cosa, usted dentro de su respuesta también dice, y además a la par de la doctora Marta Peralta, diciendo, así ustedes se escandalicen, así ustedes les parezca terrible que la gente se haya arrepentido de estar en el uribismo, pero por Dios, ¿a ustedes de dónde les dice, quién les está diciendo que uno se escandaliza porque la gente se arrepienta del uribismo? Porque usted soterradamente manda el mensaje como si nosotros estuviéramos apoyando algún movimiento político. No, Camila, soterradamente no, lo digo de manera muy clara. Y por eso cuando usted me pide hechos y me pide argumentos reales, dígame cuáles son los argumentos reales para que usted diga que en esta mesa de trabajo nos alegramos o nos parece terrible que la gente se haya arrepentido de ser uribista. La entrevista misma tiene el registro de la manera como ustedes se han expresado a lo largo de esta entrevista. O sea que, pero cielo, permíteme. Entonces, si a ustedes no les gusta cómo se hace la entrevista, ¿a ustedes les parece que uno es uribista? Y si a ustedes no les gusta cómo se hace la entrevista, ¿a ustedes les parece que uno es fajardista? Recurriendo a etiquetas, lamentablemente, eso es una lástima, porque un debate que podría ser bonito. No, porque es que yo sí te tengo que pedir respeto por la mesa de trabajo cuando tú estás etiquetando a la gente porque no les gusta cómo se hacen las preguntas en que son uribistas o son fajardistas. Y que de pronto pues pero es que a mí me parece que están en una discusión que es absolutamente innecesaria. Pero María José, representante de... Si ustedes nos han invitado acá, no es para dialogar con ustedes, nosotros le estamos hablando al país, nosotros le estamos hablando a las mujeres del país. Señora Marta, nosotros estamos dialogando con ustedes y yo le quiero decir a la doctora Rusinque algo, mire, en el momento que usted doctora Rusinque, por medio de esta plataforma, si ustedes no lo permiten, por medio de esta plataforma podamos aclarar. Pero Marta, las hemos invitado para que hablen y para que hable la gente, pero no para que inventen. Eso sí no, para que ustedes empiecen a estigmatizar. Pero yo no estoy discutiendo, pues, quien está aquí, de hecho, levantando el tono y está haciendo... Pero porque a usted no le parece, doctora Cielo Rusinque, que es agresivo, permítame, yo le pregunto, ¿no le parece agresivo estigmatizar a quien la está entrevistando que porque no le gusta a usted la pregunta de uribista o de fajardista? A diferencia de ustedes, yo no estoy recurriendo a estigmatizaciones ni a etiquetas, estoy diciendo que la pregunta está formulada de manera tendenciosa, que no hay ningún asidero probatorio ni ningún... Pero Cielo, acabas de decir que nosotros nos arreglamos... Pero permíteme. Doctora Rusinque, yo la respeto a usted y le voy a decir, perdón Camila, le voy a decir una cosa a ella. Yo voté por Gustavo Petro, pero yo sí soy capaz... Yo soy capaz de criticar a las personas por las cuales voto. Eso nos diferencia a mí y a usted. Y usted, por ejemplo, recuerde que en este mismo programa usted estuvo de parte de un agresor en un caso de acoso. Entonces aquí no me venga usted a etiquetar ni me venga a enseñar cómo hacer periodismo. Y la invito a discúlpenme, pero a mí me parece... Puedo terminar, María José, hay pronunciamientos muy recientes, de hecho, de la Corte Constitucional en cuanto a los límites de la libertad de expresión versus el scratch. Entonces yo sí le digo a usted que no hable aquí de agresores, porque se trata de un presunto agresor que no de solo defender en este espacio, sino que sigo defendiendo y que espero su fallo a favor. Hemos tenido 2 fallos proferidos por mujeres juezas de la República que lamentablemente no han sido acatados y que en este momento usted está acatando, y esperamos la revisión de la Corte Constitucional, y la invito a leer el último fallo de esta semana respecto a los límites de la libertad de expresión cuando se refieren a los derechos fundamentales de una persona, como la presunción de inocencia, el debido proceso y el buen nombre y la honra. Camila. Entonces, por favor, representante Pizarro, la escucho. Sí, es que tú al principio dijiste
que me querías hacer una pregunta. Yo quiero invitar a que no desviemos la importancia de este debate. Es una oportunidad qué bueno que usted haga maravillosa esa invitación, representante para que Pizarro. podamos hablarle a las mujeres de este país y que podamos dialogar con las mujeres. Pero venga, le digo yo una cosa. Venga, le digo yo una cosa. Bienvenida. Qué bueno que hagamos, y por eso las hemos invitado, porque los testimonios de las tres nos parecen supremamente valiosos. Pero lo que sí me parece un irrespeto es que ante la respuesta a interrogantes se hagan desde la mesa de trabajo, y espero que usted me responda y me diga su opinión, es que la respuesta sea decir, es que ustedes se escandalizan porque la gente se arrepintió del uribismo, como si aquí estuviéramos defendiendo una ideología política, o que nos respondan que es que si hubiera sido Sergio Fajardo no diríamos esto o lo otro. ¿A usted eso no le parece irrespetuoso? Que cuando se responde se endilga una defensa de una ideología política en particular. Mira, desde haber escuchado distintas posiciones, pues me parece que el debate se ha tornado o se ha desviado del principio, y se ha desviado por ustedes, y se ha desviado pues tal vez por alguna de las intervenciones que hemos realizado desde aquí. Pero sí, yo sí quisiera responderte la pregunta. Yo creo que en este país, si realmente queremos garantizar el cambio, promover el cambio, construir el cambio, tenemos que rectificar desde todos los sectores políticos y desde todos los sectores sociales, y por supuesto desde los medios de comunicación. Hay grandes rectificaciones también que se deben realizar, y yo creo que el proceso en el que estamos hoy es precisamente rectificar el camino para darle la posibilidad del cambio a Colombia. Nosotras estamos, ojalá, y como ves hay distintas posturas, pero nosotras estamos construyendo. Yo creo que las mujeres del pacto histórico, pero también las mujeres en el país, pues tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, y ese tiene que ser el principio que nos una, digamos, por encima de cualquier consideración. Yo creo que nosotras tenemos que cuestionar los liderazgos, por supuesto, y tenemos que cuestionar la sociedad, y tenemos que cuestionar la situación en la que nos encontramos las mujeres hoy. Es que la situación de las mujeres es absolutamente dramática, y quienes estamos en la política y quienes estamos en el ejercicio público tenemos precisamente que luchar por una garantía de derechos, y hoy las circunstancias de las mujeres son tan dramáticas que requieren de nosotras la convergencia de todas las visiones, no solamente del feminismo, sino de las mujeres en nuestro país. Y yo creo que esa es la invitación, hacia allá es hacia donde caminamos. No podemos desviarnos en el camino, ni ustedes se pueden dejar provocar por los sectores políticos, ni los sectores políticos se tienen por qué dejar provocar de los medios de comunicación, sino a todo lo contrario. Estamos aquí para exponer nuestras visiones, para exponer nuestros puntos de vista, para hacer un compromiso con el país y con las mujeres de este país, de que por lo menos desde el pacto histórico estaremos defendiendo la agenda de las mujeres. Con todo gusto, por favor. Es que, perdón. Yo quiero preguntarle a la señora Marta Peralta, perdóname doctora, pero es que usted dice que Claudia López, por ejemplo, hace feminismo electoral, y los ejemplos que usted utiliza para apoyar esa tesis no me quedan muy claros, porque muchos hombres también sufrieron a manos del EPSMAD, y la señora Claudia López también, o la alcaldía también, le brindó muchos subsidios a mujeres solteras y pobres durante la pandemia. También me hace pensar que ustedes acá, al llamarnos a nosotras uribistas o fajardistas, pues eso, conjunto con lo que usted ha dicho de Claudia López, ¿no le parece que ustedes también están participando de un feminismo electoral, de politizar el feminismo también, al tratar de dividir a las mujeres entre la élite, no la élite, las populares, las académicas y demás? ¿No está cayendo usted en la misma trampa que cayó Claudia López, según usted? Bueno, gracias por la pregunta, pero precisamente no me autorreconozco como feminista, porque en mi cultura no existe el feminismo, ¿sí? Trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres, independientemente a qué sector pertenece, ¿sí? Y me llama mucho la atención, incluso creo que fue Valeria la que le hizo la pregunta a Rusinque, donde ella más iba dirigida a que los hombres a veces eran los que tendían a definir cuáles iban a ser los derechos o la agenda de las mujeres. Pero con lo que tú planteabas sobre, no es solamente de Claudia López, o sea, el feminismo también es incluso mejor, ese lenguaje del feminismo es incluso a veces mejor utilizado por muchos hombres. O por ejemplo, ¿cuándo vamos a plantearnos un debate sobre las mujeres víctimas por hidrotónico? ¿Cuándo vamos a plantearnos? Y eso no fueron mujeres,
fueron hombres, estuvo el señor Fajardo ahí. Pero, por ejemplo, también cuando vamos a organizar un debate sobre el tema de salud que provocó el doctor Gaviria hacia las mujeres y todo de manera estructural. Entonces, no solamente Claudia López fue un ejemplo, porque lo viví, porque estuve luchando con las mujeres en medio de la pandemia, y habrán cosas positivas que tienen que darse por derecho, por constitución, pero me refiero a que hoy no podemos estar utilizando un discurso en campaña de defensa de las mujeres y del feminismo, o como lo quieran llamar, y luego gobernando a atropellar todo esto. Yo creo que nosotras acá, y con esto me refiero a lo que le preguntaban a Cielo, en el sentido de que hoy tenemos la capacidad y estamos formadas, bien seamos de urbe, bien seamos del campo, bien seamos campesinas, etcétera. Doña Marta, estamos formadas para construir nuestra propia agenda. Y aquí no se trata de que Gustavo Petro tenga que imponer la agenda de la mujer, porque y ojalá, me disculpa doña Marta que la tenga que interrumpir, pero me interrumpen a mí aquí porque tengo que cortar el programa porque llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Pero sí, ojalá que la agenda de la mujer no la termine impartiendo otro hombre, sino que sea una discusión entre las propias mujeres, lo que se quiere para Colombia en las elecciones del próximo año. A las 3, a la doctora María José Pizarro, representante a la Cámara por los Decentes, a Marta Peralta Epiellú, abogada y líder indígena, y a la doctora Cielo Rusinque. A las 3, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber hablado, por haber tenido la discusión. A ustedes un feliz fin de semana. Quédense con toda la programación de Blue Radio.